La pandemia del coronavirus, el impacto de 3 huracanes en los últimos 2 años y los efectos del cambio climático han convertido a Nicaragua en el país que más sufre hambre en Mesoamérica, según revela la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este informe sobre Nicaragua fue presentado por la FAO en enero de 2023. El país tenía los índices más altos en los números de ciudadanos que padecen hambre, el peor de Mesoamérica. A esto se suma la escalada sostenida de los precios de alimentos agravada por el conflicto de Ucrania, principalmente por el comportamiento de los precios de los aceites vegetales, cereales y fertilizantes. El escenario no mejoró el año pasado y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación nuevamente publicó un documento titulado El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024, en el que queda al descubierto la crítica situación de pobreza, hambre y malnutrición en Nicaragua, incluyendo un aumento de mujeres afectadas por anemia. Un poco difícil porque aquí trabajo no se halla, los inviernos son alejados, los asuntos de alimentación pues es un poco difícil. Los datos de la FAO son alarmantes. Destaca que al menos 1.4 millones de nicaragüenses, es decir, el 20% de la población, padece hambre y el índice de anemia entre mujeres en edad fértil supera el 15.7%, uno de los más altos en la región. En los últimos 2 años, la FAO en Nicaragua ha contribuido a movilizar más de $80 millones en un total de 34 proyectos. Trabajamos con 17 instituciones del Estado en temas centrales vinculados a la promoción de inversiones rurales, la gestión sostenible de los ecosistemas naturales y la producción resiliente al cambio climático. No son números inventados. La FAO inició de forma oficial y regular a trabajar con Nicaragua en 1982 y lo hace de la mano de instituciones del Estado. Pero el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo quiere ocultar esa realidad, donde queda plasmada la realidad que viven miles de personas y la inseguridad alimentaria que acecha al país. Porque vemos familias que a veces ni fuego prendemos, porque a mí no me da pena decirlo, porque a veces yo solo un tiempo hago. Y a veces uno quiere llorar, pero uno se hace fuerte por no llorar. A veces viene mi hijo, mamá, no hiciste nada, espérate mi hijo, tal vez más tarde. ¿Qué hago a veces? Irme a rogar alguna venta, pillar alguna librita de arroz, para poderle hacer aunque sea arrocito blanco a él. La FAO reconoce que los más afectados al no tener para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos son las mujeres y niños. El 15,7% de las mujeres entre 15 y 49 años sufre de anemia y en el caso de los niños menores de 5 años, el 14,9%, o sea cerca de 97,000 infantes, presenta algún grado de retraso en su crecimiento y por tanto corre un mayor riesgo de enfermar y morir, dice el organismo. Mire, a veces aquí pasamos de, como dice, tortilla y sal, como se dice. Eso es lo que nosotros más podemos consumir. Y hay familias que hay momentos que no prueban nada. Hay que ser claro en decirlo en eso. Los registros de la FAO, que tiene presencia en las comunidades del país, cayeron como un balde de agua fría al régimen Ortega Murillo. Haciendo alarde de su bravuconada, violencia y escasa diplomacia, se lanzó contra el organismo de la ONU y lo acusó de colaborar en la difusión de información que, según ellos, busca desprestigiar al gobierno de Nicaragua y sus políticas de lucha contra la pobreza, desarrollo humano y seguridad alimentaria. En el citado documento se publica información y datos sobre Nicaragua que no fueron autorizados ni consultados a nuestras instituciones ni validados por el gobierno de la República de Nicaragua. Igualmente afirmó que esos números carecen de objetividad, rigor metodológico y son portadores de información falsa. Dice que la publicación del informe de la FAO tiene una tendencia injerencista agresiva y fue difundido de manera malintencionada con fines políticos y por ello decidió romper relaciones con la entidad que entre 2022 y 2024 destinó a Nicaragua $80 millones para combatir la pobreza, desnutrición y efectos del cambio climático. La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa
En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta organización y exigimos el cierre de su presentación y oficinas en Nicaragua a lo inmediato. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este miércoles le presentamos: Daniel Ortega expulsa a la FAO por desnudar el hambre que padecen los nicaragüenses. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos. Daniel Ortega y Rosario Murillo despacharon de Nicaragua a la delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y pusieron fin a sus acuerdos con la FAO, entidad con la que tenían en marcha una programación país hasta 2026, es decir, una suscripción de ejecución de proyectos para luchar contra la pobreza y el cambio climático. Establece 3 líneas estratégicas prioritarias dirigidas a 1. Producción resiliente, 2. Inversiones rurales sostenibles y 3. Gestión sostenible de ecosistemas, lo que se expresa en la práctica con los planes de trabajo anual con MEFCA, Marena, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MINED, Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia. El régimen sandinista no toleró un informe de la FAO en el que apunta a que 1,4 millones de nicaragüenses padece hambre. El documento además indica que tras evaluar a 33 países de Latinoamérica y el Caribe, concluyó que Managua es el territorio donde el acceso a los alimentos es más caro y el salario mínimo el más bajo. Las organizaciones internacionales están obligadas a respetar a los estados parte y el uso de la información debe contar con el consentimiento previo y aprobación del estado concernido, lo cual ha sido incumplido por la FAO, facilitando insumos falsos para publicaciones negativas que tienen como finalidad desprestigiar al gobierno de Nicaragua y sus políticas de lucha contra la pobreza, desarrollo humano y seguridad alimentaria. La dictadura, acostumbrada a controlarlo todo en Nicaragua, rechaza que antes de la publicación no se le consultara para dar el visto bueno. Ese fue el motivo para romper con la FAO, organización que tiene más de 4 décadas desarrollando programas en el país y que desmanteló el discurso de prosperidad y bonanza que pregona el oficialismo. Esos objetivos plantean que es necesario que avancemos hacia lograr una mejor nutrición, una mejor producción, un mejor ambiente y una vida mejor. Para ampliar sobre este tema, pasamos el micrófono a nuestro director de Artículo 66, Álvaro Navarro, quien realizó una entrevista amplia sobre este informe de la FAO el pasado 30 de enero al economista y exdiputado Enrique Sáenz. Para esa fecha, aún el régimen no se había lanzado contra la FAO y Sáenz había desmenuzado los puntos del documento que más impactaban a los nicaragüenses. Los dejamos con la entrevista. Gracias, Enrique. Partamos de estos 2 comentarios que has hecho circular en tus redes sociales y entre tus espacios de opinión y de análisis. Vos hablabas sobre el tema de cuánto cuesta la comida en Centroamérica y hacías una comparación de Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua, que son los 4 países centroamericanos que decís que tenías los datos. En Costa Rica, $4.27 por día, esto es por una persona. En Honduras, 4.37, en Guatemala, $3.31 y en Nicaragua, 4.61. Es decir, es donde la comida por cada nicaragüense es más cara. ¿Cómo esto golpea
las posibilidades de una familia de sobrevivir. Me gustaría hacer 3 comentarios. Primero, que esos no son cálculos míos. No, yo no puedo presumir yo, de acuerdo con mis datos, las operaciones econométricas o estadísticas que he hecho y me arrojan estos resultados. No. Son elaborados por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, conocida por sus siglas FAO. Esa es la primera aclaración. Es decir, son datos oficiales porque FAO es una entidad intergubernamental. Lo segundo que hay que decir es que FAO es una de las organizaciones internacionales que todavía mantiene relaciones de cooperación con el régimen, que cualquiera puede acceder al informe de donde traje estos datos, que tienen 2 ventajas. La primera ventaja es que los datos aparecen comparados con los otros países centroamericanos y con los otros países latinoamericanos, lo que descuaja de raíz los pregones de la dictadura, ¿verdad? Porque exhiben cifras, pero vos ves el valor de esas cifras cuando lo comparás con otros países. Es que esos precios no son los precios que uno encuentra directamente al ir a comprar un plato de comida, sino que detrás de ese precio que aparece, el que estabas diciendo, Álvaro, hay unas operaciones, que estas sí son operaciones de economistas, para llevar a un estándar de comparación, y es lo que se llama paridad de precios, el poder de paridad adquisitivo, teniendo en cuenta algunos parámetros para poder hacer comparables los precios. Entonces, después de estas operaciones, que no tiene sentido pues replicarla aquí, el resultado es que la comida a un nicaragüense le cuesta mucho más que en cualquier país centroamericano. Esa es la conclusión. Y por eso el dato... Enrique, incluso que en Costa Rica, que los que vivimos en Costa Rica y que estamos exiliados desde hace varios años, nos vivimos quejando por la carestía de la vida de Costa Rica. Es decir, esto tiene algo que ver con el precio, con los salarios, o incluso aún con los salarios de Costa Rica termina siendo la comida más barata. Por eso se llama paridad del poder adquisitivo, porque no es el precio solo en el súper o en el mercado, sino que contrastado con la capacidad de adquisitiva que se tiene en la población, que tiene que ver con los salarios, con la tasa de cambio, etcétera. Pero el hecho es que este resultado ya que permite hacer una comparación. Entonces, por eso el dato de que 1 de cada 5 nicaragüenses, y esto parecería una exageración, parecería un discurso político, pero ahí está el dato, 1 de cada 5 nicaragüenses, el 20%, padece hambre. Cuando aparece en la encuesta que hay gente que dice que no hace los 3 tiempos de comida, en una encuesta, en estos que son datos estadísticos, se confirma. En Nicaragua, señores, en el país del hambre cero, ¿se acuerdan de aquella campaña de Ortega y aquel programa Hambre Cero? Pues hay hambre en el país. Un tema que a mí me llamó poderosamente la atención, que tiene que ver con las mujeres embarazadas, y particularmente a mí francamente me causó un poco de preocupación el tema de los padecimientos de anemia. En Nicaragua, y esto casi nunca se dice, ¿verdad? La dictadura no ha logrado mover 1 centímetro, si estuviéramos hablando de un cuerpo físico, lo que se llama informalidad laboral. ¿Cuál es la informalidad laboral? La persona, y lo vemos todos los días en la calle, en el barrio, en los mercados, la persona que no tiene un empleo fijo, que no trabaja en una empresa, que no recibe un salario, sino que tiene que mecatearse de sol a sol ganándose la vida. Y
la mayor proporción de trabajadores en la economía informal son mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene 3 chavalos difícilmente puede salir a las 7 de la mañana. Hay trabajadoras en la zona franca porque se lo cuida la mamá, ¿verdad? Y regresar hasta las 5 de la tarde. No, hay un porcentaje significativo de mujeres que van a vender al semáforo, tienen que regresar a mediodía para recibir a los chavalos que vienen de la escuela o tienen que trabajar hasta determinada hora de la tarde y después regresar porque los chavalos no han comido. Entonces, son personas que viven en condiciones, valga la redundancia, de sobrevivencia, mal alimentados porque no tienen un salario fijo y normalmente un salario, un ingreso muy bajo y en consecuencia pues comido. Y el impacto es eso, anemia. Y así lo dice la FAO con todas las palabras, anemia. La anemia no se quita con carreteras. Igualmente, la gente no come estadísticas. El hambre no se quita con estadísticas. El otro ejemplo que te lo voy a traer yo acá es lo que sabemos todos los días de las remesas, porque gran cantidad de compatriotas nicaragüenses se han tenido que ir del país y es cierto que están enviando dinero porque, bueno, dejan a sus hijos, dejan a sus esposas, dejan a sus madres o colaboran con algún hermano o con alguna tía y ahí están enviándole dinero a Nicaragua y las estadísticas también oficiales y no solo de Nicaragua, sino del monitoreo internacional sobre remesas, pues ya casi que la va acercando a los 5.500 millones de dólares. Vamos a ver, ¿esto efectivamente sirve para sostener toda la capacidad de consumo de los nicaragüenses acaso o hay alguna otra forma de la que, bueno, al final la gente esté echando mano? Bueno, sin las remesas, sin el sacrificio de los nicaragüenses en el exterior, varones y mujeres, vos te imaginas, si así como están, el 20% tiene hambre, y hay otro dato que publiqué hoy, que saqué de allí, el 30% no gana ni para la comida. 1 de cada 3 prácticamente no gana ni para la comida. Si no se recibiera este maná del cielo, porque en realidad cae del cielo. Los dólares, los euros vienen por, casi podría decirse que caen del cielo. Representan, y bueno, cualquiera puede hacer el cálculo, casi el 30% de la economía nacional, las remesas. Entonces, en Nicaragua, en realidad, podríamos ver a la gente en la calle si no se recibieran las remesas. De acuerdo, ayer salió ya la publicación del Banco Central, alrededor de 5.250 millones de dólares, 5.250. Pero lo que el Banco Central registra es lo que va por las vías formales, básicamente por los bancos y por la empresa remesera, digámosle. Pero sabemos que hay una cantidad de dinero que va en los que viajan, en los parientes, en las visitas, etcétera. Entonces, calcular las remesas en la cifra que vos decías de alrededor de 5.500 millones de dólares, pues queda un poquito hasta medio corto, pero lo dejamos ahí, 5.500 millones. ¿Y cómo repercuten las remesas? Primero, que si yo no tengo empleo o tengo subempleo, y para la comida, eso es lo primero. Y después que comí, porque después de la vida es la comida, bueno, para comprar la ropita, para comprar los zapatos, etcétera. Listo, muchas gracias, Enrique, por tu tiempo, por tus reflexiones. Ojalá podamos en las próximas semanas tener un poco más de tiempo para conversar sobre estos temas económicos que afectan a los nicaragüenses y que preocupan todos los días a las familias que no pueden comer o que no tienen lo suficiente para enviar a la escuela a sus hijos o para atenderse los problemas de salud que enumera también este estudio de la FAO del 2024. Gracias, Enrique, por tu tiempo.
No, gracias Álvaro y a la orden. Volveremos a estar en contacto. Cerramos esta edición mencionando que los últimos registros de la Organización Mundial de la Salud de 2020 reflejan que las muertes causadas por anemia en Nicaragua en ese año fue de 28, es decir, 0,10% de todas las mujeres. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.